Buenas tardes. Desde esta delegación, encabezada por nuestro delegado Javier Rodríguez, también nos acompaña el diputado de la Junta de Gobierno, Antonio Jurado Grana. Os damos la bienvenida a todos los aquí presentes y asimismo a los compañeros que van a asistir online a esta ponencia. Siguiendo con las actividades formativas, nos disponemos a presentar la ponencia de hoy, principales novedades introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto 6/2023. Sabemos que con la publicación de dicho decreto se va a producir una adaptación de la justicia al mundo digital y ello va a provocar unas importantes reformas procesales cuyo conocimiento, pues, la verdad que nos interesa a todos. Sin más, le cedo la palabra a nuestro compañero Francisco Camacho, que como miembro de la Comisión de Información de esta delegación nos va a presentar a nuestra ponente de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes, los presentes y los online. Y sin más dilaciones, os presento a la letrada de Administración de Justicia, actualmente de instancia número 3, doña María Jesús Martín Prieto Ruiz, que entró como letrada de Administración de Justicia, si la memoria no falla, en el 2017, con primer destino Berja, la provincia de Almería, pero igualmente estuvo en Antequera, así como en Comisión de Servicios en la instancia 20 bis de Málaga. Lleva aquí en Fuengirola en instancia 3 más o menos un año, y agradecemos enormemente su prestación y colaboración con la Delegación de Fuengirola para esta magnífica ponencia que estamos seguros que va a ser todo un éxito. Gracias por brindarnos esta oportunidad de formarnos contigo. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo pues por haber confiado en mí y darme la oportunidad en lo que va a ser mi primera ponencia. Así que espero que bueno, pues más o menos sirva de introducción para saber la reforma que nos espera, pues nada, dentro de unos días porque está próximo. Así que, bueno, pues sin más preámbulos, voy a empezar con la ponencia. Y a modo de introducción, pues decir básicamente que dicho Real Decreto Ley 6/2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de diciembre del año 2023. Así que realmente podemos estructurar, voy a compartir la pantalla ya. Gracias. Básicamente podemos diferenciar dos grandes bloques dentro de dicho Real Decreto. Por una parte tenemos el bloque correspondiente a la eficiencia digital y por otra parte el bloque correspondiente a la eficiencia procesal. Dentro del primer bloque pues, se han visto reformados numerosos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que tienen por finalidad adaptar la realidad social española al marco tecnológico y, por supuesto, intentar agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales. Por otra parte, en cuanto al bloque de la eficiencia procesal, se han reformado numerosos artículos también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero estos más adaptados a lo que es la tramitación del procedimiento, reducción de fases procesales. No solamente se ha reformado la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que vamos a tratar en esta ponencia, sino que también se han producido reformas sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de la Jurisdicción Social y, por supuesto, también de la contenciosa administrativa. Si nos leemos la exposición de motivos del Real Decreto Ley, pues se nos habla de una serie de objetivos que pretende perseguir dicho Real Decreto, que no es solamente pues, la adaptación al marco tecnológico, sino también una cohesión entre las diferentes administraciones con la Administración de Justicia e intentar mejorar la confianza del ciudadano en el funcionamiento de la justicia. Como toda reforma, hay que empezar a estudiarla por el final. Entonces, en primer lugar, con respecto al régimen transitorio, se nos dice la disposición transitoria lo siguiente, y es que las previsiones recogidas por el libro primero del Real Decreto serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor, salvo que en este se disponga otra cosa. Realmente esto llama poderosamente la atención, puesto que el legislador ha utilizado la palabra incoar, no se ha referido en ningún momento a fecha de presentación de demanda ni a fecha de registro. Entonces, yo creo, tampoco me gustaría adelantarlo, pero yo creo que vamos a tener con esto pues algunas dudas, sobre todo al principio, en lo que se refiere a aplicación de régimen transitorio, puesto que parece en un primer momento que si aplicamos tales reformas a los procedimientos incoados, nos podemos encontrar en la tesitura de que existan procedimientos que se hayan presentado anteriormente a la entrada en vigor de la reforma, pero que sin embargo se vayan a incoar posteriormente y afecta a la tramitación del procedimiento, incluso a la materia por la que hayamos elegido un tipo de procedimiento u otro.
Entonces creo que es bastante cuestionable. Ya no sé, conforme vaya surgiendo la práctica judicial, pues ya iremos solventando estas cuestiones. En cuanto a la entrada en vigor, he diferenciado tres partes. Porque la regla general es que dicho Real Decreto entra en vigor el 29 de diciembre del año 2023, pero sin embargo, con respecto a las medidas de eficiencia digital, se prevía una entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y por lo tanto fueron aplicables a partir del 9 de enero de este mismo año. Y por otro lado, las medidas de eficiencia procesal, pues se decía que entrarían en vigor a los 3 meses de su publicación en el boletín y por consiguiente, pues ahora las vamos a ver, el 20 de marzo del año 2024. Esa es la fecha que me interesa para las medidas de naturaleza procesal. No obstante, el Real Decreto ya prevé que algunas comunidades autónomas va a haber artículos que no van a tener aplicación inmediata, puesto que no disponemos de los medios tecnológicos y técnicos necesarios para llevarlo a cabo. Así que ya da un plazo límite para poder implantar todas estas medidas, que sería hasta el 30 de noviembre del año 2025. No sé, tal y como se gestiona a lo mejor un poco el tema de los medios tecnológicos en la Administración de Justicia, yo sinceramente lo veo un poquillo precipitado, pero bueno, ya esperemos que no. Para sistematizar un poquillo la charla, he hecho estos dos grandes bloques y luego dentro de cada uno de ellos pues vamos a tratar diferentes temas que me han parecido los más interesantes. Dentro del campo de las modificaciones telemáticas vamos a hablar de las actuaciones telemáticas y por otro lado de las comunicaciones electrónicas. Presentación de escrito y documento, vamos a hacer referencia también a las sedes judiciales electrónicas, a las copias, a los apoderamientos electrónicos y por último a los actos de comunicación. Con respecto a las modificaciones procesales, las más interesantes pues son las relativas a las cláusulas abusivas, puesto que se tocan los artículos relativos a los procedimientos monitorios, a las juradas de cuentas, a la ejecución hipotecaria y a las ejecuciones de título no judicial. También vamos a hablar de modificaciones en los procedimientos declarativos ordinarios y verbales, del procedimiento testigo, que en el campo de la ley de enjuiciamiento civil sí es novedoso, pero ya existía en la jurisdicción contenciosa administrativa. Vamos a hablar también de los recursos, de otras modificaciones en el derecho de familia y por último de las costas. Y luego esto hay como un remix de otros artículos que también han reformado, pero que bueno, no lo he podido encuadrar en ninguna de estas materias. Con respecto a la modificación en el ámbito tecnológico, y antes de empezar a hablar de ella, me gustaría hacer mención a una serie de conceptos que el Real Decreto repita a lo largo de su articulado y los más interesantes pues son los que he puesto aquí. Se habla mucho de la carpeta justicia. ¿Qué es la carpeta justicia? Bueno, pues básicamente es un sistema de acceso o una carpeta personalizada que va a tener cada ciudadano, a la cual se va a acceder a través de la sede judicial electrónica o a través del punto general de acceso de la Administración de Justicia, que realmente es como una página web genérica del Ministerio en la que van a coexistir pues, varias páginas web o direcciones electrónicas. Y ahí que vamos a poder ver pues la tramitación de nuestro procedimiento, vamos a poder pedir cita en el juzgado, a consultar el tablón judicial edital único y varias cosas más. En cuanto a la sede judicial electrónica, pues tiene relevancia desde el momento en el que se permite la presentación de escritos, de documentos o también el inicio de determinados procedimientos. De hecho, creo que ahora en la sede judicial electrónica pues cabe la presentación de peticiones de monitorio y de juicios verbales. Supongo que se irá ampliando al resto de procedimientos y es importante sobre todo para aquellas personas pues, que vayan a intervenir sin abogado y procurador con la Administración de Justicia. La sede judicial electrónica, lo ideal sería que existiese una única para todo el territorio nacional, pero como ya sabemos que justicia tiene competencias transferidas a comunidades autónomas, pues existirán diferentes sedes judiciales electrónicas para cada comunidad autónoma. Entonces, esto realmente creo que choca mucho con otro de los principios que he puesto ahí, que es el de la interoperabilidad, puesto que hace complicado que coexistiendo diferentes sistemas procesales o diferentes sedes judiciales electrónicas pueda existir una cohesión entre juzgados de varios sitios de España. Así que, bueno, pues también es otro punto cuestionable. En la sede judicial electrónica podemos encontrar también los formularios normalizados para presentar demandas de verbal cuando no intervenimos con el abogado y con el procurador. Y entonces habrá que tener en cuenta que en el decreto de admisión pues habrá que indicar al demandado que tiene la posibilidad de encontrar esos formularios no solamente en el juzgado, sino también a través de la sede judicial electrónica. En cuanto al expediente judicial,
El expediente judicial electrónico no es un concepto nuevo, puesto que ya venía dado por la Ley 18/2011 y esa ley ha quedado derogada por este Real Decreto del que estamos hablando hoy. Y el expediente judicial electrónico pues, es el expediente judicial, pero sistematizado dentro de los programas de gestión de cada juzgado. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos conceptos a los que acabo de hacer referencia, parece que el Real Decreto, bueno, parece no, el Real Decreto lo que pretende es que existe una comunicación de tipo electrónico entre el ciudadano y la Administración de Justicia. No obstante, van a existir muchas excepciones, puesto que siempre va a diferenciar entre aquellos que estén obligados a comunicarse de tal manera con la Administración de Justicia y aquellos otros que no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando posteriormente. Y voy a hacer especial hincapié sobre todo en las actuaciones telemáticas y en las comunicaciones electrónicas. Y dentro de las actuaciones, el apoderamiento al procurador, que también se ha reformado en dos aspectos. En cuanto a las actuaciones telemáticas, como regla general, se dice en el Real Decreto y además reforma esos artículos que he puesto aquí en el PowerPoint, que con carácter general, todas las vistas, las comparecencias, los juicios, audiencias previas, etcétera, se van a realizar preferentemente de manera telemática. Y dos requisitos o dos presupuestos importantes para realizar tales actuaciones telemáticas son dos, y es que nos habla de dos conceptos, el Real Decreto, que dice básicamente que todas esas actuaciones deberán realizarse desde un punto de acceso seguro, refiriéndose como tal, en principio solamente a las videoconferencias y luego desde un lugar de acceso seguro, que en principio son las oficinas judiciales o los juzgados de paz si disponen de los medios técnicos, pero también otros lugares distintos que lo vamos a ver a continuación. A esta regla general se le puede decir, bueno, la ley de enjuiciamiento civil habla de una excepción importante, y es que en todo caso, si se exige la presencia física de las partes, por ejemplo, las declaraciones de parte, interrogatorio de parte, en los interrogatorios de testigos y también los peritos. También se exige la presencia física en las exploraciones de menores y en las exploraciones de aquellas personas que se encuentren inmersas en un procedimiento de revisión o de adopción de medidas judiciales de apoyo. Esta obligatoriedad se impone en dos artículos, que son en el 129 y en el 169 bis. Además, exige la presencia física del letrado cuando ejerza la defensa técnica de algunas de las personas a las que anteriormente hemos hecho referencia. Entonces, pues sí, a ver, vamos a ver. El Real Decreto te dice que como regla general, pues las vistas y las comparecencias se van a celebrar por videoconferencia, pero es que luego las excepciones que vienen pues son lo que realmente nos interesa, que es cuando vayamos a practicar la prueba. Declaraciones de parte, testigos, peritos, etcétera. Sin embargo, existe una salvedad, existen varias salvedades que al final te llevan a la misma conclusión que es la presencia física, pero bueno, yo la voy a decir de todas maneras. La salvedad es que el juez puede acordar que si se celebre tales declaraciones o tales comparecencias de manera telemática, cuando de acuerdo a las circunstancias pues resultare conveniente, cuando por ejemplo residan fuera del municipio donde el tribunal que vaya a practicar dicha prueba tenga su sede en un lugar diferente, o cuando el que intervenga lo haga en su condición de autoridad o funcionario público. Y además, en los casos del artículo 311 que se refiere al interrogatorio domiciliario. Y ahí, pues ahora también voy a hablar de esto porque sí dice que se puede hacer es que insiste en la videoconferencia, dice que se puede hacer por videoconferencia, independientemente de que también se pueda hacer por auxilio judicial o que se pueda hacer presencialmente con la presencia física en dicho domicilio del juez del letrado de la Administración de Justicia. No obstante, en los casos en los que tales partes, peritos, testigos residan en municipios distintos o intervengan en su calidad de autoridad o funcionario público, a lo que decía antes, el juez aún así podrá acordar que se realice con la presencia física. Por lo tanto, es lo que he comentado antes, que sí, regla general, videoconferencia o actuaciones telemáticas, pero luego con las excepciones de lo que nos interesa realmente, que son las declaraciones. Y aparte, en los casos de que si, aunque resida fuera del municipio, aunque sea autoridad o funcionario público, aún así el juez puede decir no, pues presencia física, pues por el principio de inmediación y tal. Entonces, es un poco, pues sí, no sé. En cuanto al lugar, pues lo que he comentado al principio,
pues desde la oficina judicial, es decir, desde el juzgado correspondiente al partido judicial, del domicilio o lugar de trabajo. Esto ya en el caso de que lo hagamos telemáticamente, de que hemos dicho sí, vamos a acordar esa declaración de testigo telemáticamente, puesto que se dan las excepciones a las que anteriormente hemos hecho referencia. Pues entonces, ¿desde dónde se va a practicar esa declaración telemática? Desde la oficina judicial correspondiente al partido, del domicilio del lugar de trabajo de esa persona. También desde el juzgado de paz, pero solamente cuando tengan con los medios necesarios. Y ya les digo que los juzgados de paz no tienen esos medios. Entonces, es un poco que hay cosas pues, que evidentemente desde el principio sabemos que no se van a poder realizar de esa manera, no se van a poder acordar. Y claro, la pregunta es, ¿entonces solamente puedo realizar una videoconferencia desde una oficina judicial o desde un juzgado? Pues la reforma nos dice que no, que se puede acordar desde otro sitio distinto, pero el juez lo tiene que acordar expresamente y siempre que en ese lugar, como por ejemplo puede ser un domicilio, se cuente con los medios técnicos necesarios para ello. Es que un sistema de videoconferencia en un domicilio no, es que no, o sea, no se puede acordar porque realmente de lo que nos cuenta el Real Decreto es que dichas videoconferencias tienen que cumplir con unos requisitos técnicos que además son súper estrictos y por consiguiente tienen que asegurar la integridad y la autenticidad de la persona que está prestando la declaración. Y pienso que un sistema que asegure la integridad y la identificación de una persona tiene que ser uno en el que en el momento de intervenir, pues el testigo, el perito o la parte, pues se le pida una autenticación directamente con una firma electrónica y con un certificado digital. Y en la Administración de Justicia ahora mismo con esos medios no contamos. Con otras aplicaciones, por ejemplo, hasta ahora que hemos estado utilizando el Webex, ¿se podría de alguna manera salvaguardar el requisito de que se identifique? Pues lo hemos estado haciendo, pues al principio evidentemente del acto se le pide su identificación y que se enseñe, ¿no?, a la cámara pues el DNI o tal, pero realmente es por salvar un poco, digamos, la actuación porque no entraría dentro de los requisitos técnicos que marca el Real Decreto. Es cierto que se deja abierta la posibilidad, que es lo que digo en la otra columna, y aquí también creo que lo he puesto, sí, lo he puesto debajo, que se pueden emplear otros medios, pero eso siempre que permita identidad conforme al desarrollo reglamentario. Entonces, no cierra del todo la posibilidad a que en un futuro se puedan utilizar otros mecanismos, otras aplicaciones informáticas, que no sea la videoconferencia, pero está supeditado al desarrollo reglamentario. El desarrollo reglamentario pues aún no lo tenemos. Como pues, vuelvo a repetir que solamente hace referencia a las videoconferencias y en el caso de que se utilicen estas, pues en todo caso deberán pedirse con la suficiente antelación para que dé tiempo a enviar el exhorto al juzgado correspondiente y en todo caso, pues con una antelación mínima de 10 días. O sea que si son más de 10 días, pues mejor. Luego, pues los medios que esto pues se repite igual, o sea, ¿se puede utilizar otros medios? Sí, pero lo que he comentado anteriormente, sometido a disposiciones reglamentarias y que cumplan con los requisitos del Real Decreto. Por otro lado, también se pueden practicar tales actuaciones o tales interrogatorios a través del auxilio judicial de las partes, de los peritos y de los testigos. Por ejemplo, en el caso de que se valore que de acuerdo con la materia o el contenido de dicho interrogatorio, pues finalmente el juez decida que no se puede hacer por videoconferencia y entonces en ese caso, pues por las dificultades del desplazamiento, distancia o por las circunstancias que concurran en el procedimiento, pues se podrá acordar que se lleva a cabo la práctica de dichos interrogatorios por auxilio judicial. También se regula la presencia judicial, pero vamos, que venía regulado de antes, desde el artículo 311 y para las partes y para los testigos del 364. En cuanto a la presencia judicial, la modificación que se establece es que en dichos preceptos pues, también se habla de que se pueden practicar por medio de videoconferencia, cuando se disponga de los medios que permitan asegurar la identidad del declarante. O sea que volvemos otra vez a lo mismo. Y en estos casos, pues solamente cuando concurran razones de enfermedad o circunstancias análogas y siempre oyendo a las otras partes para ver si efectivamente pues, se acuerda la presencia judicial. Que consiste simplemente en que comparece el juez con el letrado de la Administración de Justicia en el domicilio correspondiente, se levanta un acta y esto también es algo que se introduce. El acta pues ya no es necesario que sea manuscrita, sino que dice que se puede utilizar medios de grabación, pero no de vídeo, sino solamente de audio.
si se disponen con los medios necesarios. Yo no tengo medios necesarios para levantar un acta de esa manera. Así que bueno. Luego, ¿qué ocurre cuando los testigos, los peritos se encuentren fuera de la demarcación? Que creo que esto sí es un error de la ley de enjuiciamiento civil que habla de demarcación, pero se refiere a municipio igual que en los otros casos. Pues lo mismo, pues se puede acordar por videoconferencia y en el caso de que no se pueda, que va a ser la mayoría de las veces, pues por presencia judicial o por exhorto. Vale, luego vamos a pasar a esto es lo que comentaba anteriormente cuando he dicho que se puede acordar actuaciones telemáticas, pero siempre cumpliendo dos requisitos básicos, que se haga desde un lugar de acceso seguro y desde un punto de acceso seguro. En el punto de acceso seguro ya no me voy a detener porque está claro que solamente habla de la videoconferencia y de otros medios que en un futuro se vayan a desarrollar reglamentariamente y actualmente no disponemos de los mismos. Básicamente son aquellos medios que permiten transmitir y recibir de manera segura las comunicaciones y las informaciones, que permitan, por ejemplo, compartir documentos, garantizar, como he comentado anteriormente, la identificación de los que vayan a intervenir, que yo creo que se solventaría, pues eso, pues con un sistema que permitiese identificación de firma digital. Lo que pasa es que también hay mucha gente que todavía no dispone ni de certificados digitales ni nada de eso. En cuanto al lugar de acceso seguro, he dicho que los primeros lugares de acceso seguro que se contemplan son los juzgados, las oficinas judiciales o los juzgados de paz, pero también los registros civiles, solamente para las actuaciones relacionadas con el registro civil, los institutos de medicina legal o Instituto Nacional de Toxicología, cuando vaya a intervenir en dicho interrogatorio, pues un profesional suscrito a estos institutos y en el ejercicio de su condición. La sede de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado solamente pues, permite la intervención de los miembros de tales servicios, o sea que yo no me puedo ir con mi móvil a un cuartel de la Guardia Civil a hacer un web, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Las sedes de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y de la abogacía del Estado y por último los centros penitenciarios y de internamiento. Así que como vemos, pues el resumen genérico final y la conclusión es que abre la puerta a que se realizan comunicaciones y actuaciones telemáticas, pero luego por otra parte restringe muchísimo el uso y la posibilidad de acceder a eso. En cuanto al apoderamiento del procurador, no sé, bueno, no sé, luego ya al final pues supongo que me harán preguntas respecto Sí. de las vistas telemáticas, pero bueno, yo voy a seguir ahora con el apoderamiento del procurador, pues como ya sabemos, a lo mejor esto le interesa también más a los procuradores y eso, bueno, y a los abogados que sean del social, que son los que llevan la representación de los clientes en esa jurisdicción, pues el apoderamiento se puede realizar ante el notario, pues como siempre, ante el letrado de la Administración de Justicia, de manera personal, es decir, compareciendo en el órgano judicial y también se puede realizar por medio electrónico. Esta es la novedad introducida en ese artículo. Por medio electrónico entiendo, pues lo mismo, por videoconferencia, pero claro, videoconferencia en un apoderamiento, pues solamente yo creo que cuando esté perfectamente justificado de que no se puede hacer de otra manera, por ejemplo, de alguien que esté en prisión. Quizá ahí sí que se puede acordar una vídeo para hacer un apoderamiento. O también se puede hacer dicho apoderamiento, de hecho yo creo que cada vez está más generalizado a través de la sede judicial electrónica del Registro General de Apoderamientos Judiciales. Y simplemente pues basta con aportar la certificación de que se ha escrito el apoderamiento electrónico en el REAG o si, por ejemplo, comparezco al juzgado para realizar presencialmente el apoderamiento como de toda la vida se ha hecho, pues en ese caso se obliga a la propia oficina judicial, al juzgado, a incorporar los datos en el REAG, a sacar el justificante de que se ha hecho el apoderamiento y ya se incorporaría al expediente digital. En este sentido, la novedad es que ahora se impone dicha obligación a los juzgados de tener que anotar todos los poderes en el registro general de apoderamiento con independencia del origen del poder, si viene del notario o si se hace en el juzgado. Y básicamente, pues esa es la diferencia con respecto a lo que teníamos anteriormente. Pasando a las comunicaciones electrónicas, vamos a ver cómo se presentan los escritos y los documentos, los actos de comunicación, la modificación que ha habido es respecto al tema de las copias y la presentación de documentos durante las vistas o las actuaciones telemáticas.
Pues bien, en cuanto a la presentación de los escritos y de los documentos, el Real Decreto potencia la relación electrónica del ciudadano con la Administración de Justicia, pero he comentado al principio que hay que diferenciar si el ciudadano o esa persona está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia o no lo está, o si interviene o no por medio de procurador. Por lo tanto, como regla general, en cuanto a la forma de presentación de los escritos, pues se hace telemáticamente para aquellos obligados a ello, que son los que se recogen en el artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y son los profesionales de justicia, luego las personas que no están representadas por medio de abogado, de procurador o asistidas por letrado, pero que hayan elegido relacionarse por tales medios con la Administración de Justicia y pueden cambiar en cualquier momento del procedimiento, pues si deciden o no seguir comunicándose así con la Administración. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, y luego aquellos que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación, por ejemplo, los peritos. De hecho, aquí sí tenemos una modificación en el artículo 669, puesto que ahora no es necesario que el perito acuda al juzgado para llevar a cabo la aceptación del cargo, sino que se puede realizar de manera telemática. Incluso ya se ha generalizado pues que los peritos presenten la aceptación directamente al correo electrónico del juzgado y eso se pone en la resolución, queda incorporado ya al expediente la aceptación. Los notarios y los registradores también están obligados a la presentación telemática y luego aquel interesado que esté obligado a relacionarse con la Administración de Justicia electrónicamente porque lo hubiera elegido, que eso lo vamos a ver también ahora, y quienes representan a cualquiera de las personas que antes he mencionado. Y los funcionarios de las administraciones públicas para los trámites relacionados con su cargo, pues también. Aquí sí me gustaría hacer un inciso, puesto que la presentación de los medios por los medios telemáticos a través de la sede judicial electrónica, me refiero cuando no estamos hablando a través de procurador, que a través del ESNE, pues antes pedían el certificado digital y se sacaba el formulario de presentación telemática y realmente la página que iba firmada era la primera, la del formulario de la sede judicial con la firma. Pero ahora se exige que el primer escrito, incluso o si voy a presentar una petición de monitorio, pues que esa petición vaya firmada también electrónicamente. O sea, no vale solamente con que el justificante extraído de la sede judicial esté firmado electrónicamente, sino que también la petición, la primera página, esté también firmada electrónicamente. El plazo de subsanación que otorga la ley son 5 días y en el caso de que no se subsane en ese plazo, se tiene el documento o el escrito correspondiente por no presentado. Luego también pues cabe la presentación de manera electrónica, pero solamente cuando se den determinadas circunstancias o en algunas excepciones. Por ejemplo, las interrupciones del sistema o en los excesos de cabida. Y bueno, pues en la ley de enjuiciamiento civil aparecen varios apartados relacionados con interrupciones del sistema, de si está programada la interrupción, si no está programada. Sí me parece interesante, por ejemplo, que en el caso de que sepamos que va a haber una interrupción del sistema, pues por las labores de mantenimiento, pues sí se le debe de dar a los profesionales una alternativa de cómo presentar esos escritos, esa documentación. Y luego el exceso de cabida, que bueno, pues eso ya venía dado de antes. Cuando sea de un gran tamaño la documentación a aportar o sea un gran número de documentos, o en el caso de aquellos otra documentación, pues que no se pueda convertir digitalmente a formato electrónico o no se pueda presentar telemáticamente y haya que presentarlo posteriormente en el juzgado en soporte electrónico, en un CD. Entonces, ¿esto qué quiere decir ya que no se puede presentar escrito y documento en papel? Pues no quiere decir eso realmente, porque la ley establece una serie de excepciones a cuando yo puedo presentar un escrito o un documento en papel. Por ejemplo, los documentos públicos y los documentos privados a la hora de la impugnación. Entonces, pues se permite, como ya sabemos, pues la presentación, en el caso de los documentos públicos, de copia simple, con independencia que lo hagamos en formato físico o mediante una imagen digitalizada. Y en los documentos privados, pues más de lo mismo, original o mediante la copia autenticada, físico, en soporte de papel o mediante imagen digitalizada. Luego, con respecto a los sujetos no obligados a relacionarse con la Administración de Justicia de manera telemática. Por ejemplo, pues una persona que quiera reclamar una cantidad a otra y presenta pues un monitorio, pues lo puede seguir haciendo en el decanato en formato papel. Porque no está obligada inicialmente pues, a relacionarse de tal manera con la Administración de Justicia. Entonces no le podemos exigir que se vaya a la sede judicial electrónica a hacerlo.
De todas formas, pues una vez que entra ese escrito, esa petición de monitorio, pues se digitalizaría, se incorpora al expediente judicial y ya queda incorporado al expediente. Y también cabe presentar en soporte papel pues, determinados documentos que no es posible convertirlos, pues por razones históricas, de protección, y por lo tanto se conserva a disposición en la oficina judicial cuando sí lo hubiera decidido el letrado de la Administración de Justicia. Por lo tanto, pues esas son las excepciones que ahora mismo se recogen con respecto a la posibilidad de presentar escritos y documentos en papel. Aquí no lo he puesto, pero también es importante en el apartado quinto del 135, puesto que se incluye presentación de escrito, la posibilidad de presentar escrito dentro de las 15 horas del día hábil siguiente. Anteriormente solamente se refería a aquellos escritos que debían presentarse, puesto que estaban sometidos su presentación a un plazo procesal. Y ahora pues también cabe la presentación de escritos relacionado con un plazo sustantivo, por ejemplo, pues los plazos de caducidad. Ahora también me permite presentarlo no hasta el último día del vencimiento, sino hasta las 15 horas del día siguiente al del vencimiento. Vale, ahí no lo he puesto, pero bueno, ya lo tenía ahí apuntadillo. En cuanto a la presentación de documentos durante los actos telemáticos, bueno, pues por medios telemáticos, que imaginémonos que todo funciona muy bien y que estamos realizando una actuación por videoconferencia telemáticamente, pues la documentación deberá presentarse telemáticamente, incluso los que no estén obligados a intervenir de tal manera con la Administración de Justicia, puesto que ya se está celebrando el acto de manera telemática. Incluso en estos casos en los que se hubiera acordado una intervención electrónica, ¿puedo presentarlo por otros medios? Sí, pero debo de ponerlo previamente en conocimiento del órgano judicial. Vale, otra modificación importante que se establece en la ley de enjuiciamiento es en relación a las copias. Aquí también deberemos de distinguir entre la presentación de los escritos iniciadores con el procurador o sin el procurador. Entonces, con los procuradores pues se elimina el apartado cuarto del artículo 273, puesto que elimina la obligación de presentar copias físicas en papel. Y esto hay que ponerlo en relación con el artículo 44 del Real Decreto, puesto que dice, dicho precepto sí se refiere al traslado de copias que deben de presentarse obligatoriamente para la otra parte, y hace referencia a que dichas copias deben presentarse en soporte digital. En cuanto a las copias de los autos, pues el Real Decreto intenta que no se lleve a cabo la impresión ni expedición de documentos en formato papel, salvo cuando por razones justificadas así se acuerde por el letrado de la Administración de Justicia, y se sustituye lo que es la copia física del expediente o el pedir la copia física del expediente por el acceso al expediente judicial electrónico mediante la sede judicial. ¿Qué ocurre? Pues que en Andalucía muchos de estos artículos que os estoy contando hoy pues no se van a poder aplicar, puesto que la sede judicial electrónica no está operativa en su máxima totalidad, ni para realizar actos de comunicación, ni tampoco para consultas de expedientes. Entonces, bueno, pues esto al final es un poco, yo veo que esta modificación está un poquillo en pañales y habrá que esperar pues a desarrollo reglamentario posterior. Cuando no intervengamos con procurador, también hay que diferenciar entre aquellos que están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, que son los que he dicho antes, que están en el 273, personas jurídicas, entidades de personalidad jurídica, etcétera. Pues, ¿cómo deben presentar las copias? En soporte digital, directamente. Por lo tanto, en el caso de que esas personas obligadas a ello no presenten la copia en el momento en el que presenta por escrito iniciador, pues el juzgado ya no le va a requerir que presente copia física, sino le tendremos que requerir que presente una copia en soporte digital. En cuanto a los no obligados a comunicarse con la Administración de Justicia electrónicamente, pues las copias no hay ningún impedimento para que la presenten en soporte digital, pero la pueden presentar en soporte papel. Como comentario a toda esta reforma en relación a las copias, pues a mí sí me gustaría decir que creo que el Real Decreto se centra mucho en la persona que va a presentar el escrito iniciador o que va a presentar la demanda, porque diferencia, pues si estoy obligado, sí, por soporte digital o por medios telemáticos. Si no estoy obligado, lo puedo presentar en soporte papel. Pero creo que piensa poco en el que va a recibir luego ese emplazamiento, esa citación o ese requerimiento, puesto que claro, habrá personas que, por ejemplo, pues no tengan a su disposición los medios técnicos, o que, bueno, pues le llegue el CD y dirá esto que es ahora, vamos, creo.
Entonces, no sé cómo vamos a ir solucionando ese tema en la práctica. Es cierto que luego el traslado se realiza por el juzgado, pues por el medio que corresponda. Entonces, ya iremos solventando pues, el tema de las copias conforme vayamos operando con esto. Pero bueno, básicamente la idea es esa. Vale, en cuanto a los actos de comunicación, como regla general, pues lo mismo. ¿Cómo se realiza? Por medios telemáticos. Pero el artículo 50 del Real Decreto nos dice que en el caso de que los actos de comunicación no puedan llevarse a cabo por medio electrónico, que es lo que va a pasar en Andalucía, de momento, a lo mejor el día 20 de repente, pues la sede judicial funciona perfectamente. Y entonces ya, pues ya me callo y ya está. Sí. Pues entonces, a lo mejor estoy hablando de más y ahora me sorprende el día 20, no lo sé. Pues se procede a su práctica pues, por las formas tradicionales, por las formas establecidas en las leyes procesales y se incorpora al expediente judicial pues, la información acreditativa de la práctica del acto de comunicación. Así que bueno, vamos a darle un cuartelillo y vamos a esperar el día 20 de lo que pasa. Los actos de comunicación con procurador, pues ya lo sabemos, a través del ENE. Respecto de las partes no personales con procurador, pues aquí otra vez vuelve a diferenciar entre los que están obligados a comunicarse de manera electrónica con la administración y los que no. Respecto a los que están obligados, pues por medios electrónicos, y esto sí llama la atención porque, claro, al estar obligado, se lleva a cabo dicha acto de comunicación por medios electrónicos, incluso el primer emplazamiento, citación o cuando requiera de esa persona una intervención procesal, también se debe realizar por medio electrónico y llama la atención puesto que este acto de comunicación se cuelga en la sede judicial electrónica si transcurre el plazo de 3 días sin que esa persona acceda a su contenido, se tiene por válidamente realizado el acto de comunicación después de la publicación en el texto. Y la persona pues ya está notificada, citada, emplazada o requerida. ¿Qué pasa? Pues que para las personas obligadas a comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia, pues los letrados, en este caso, pues supongo que tendrán que advertirle a los clientes de, oye, accede cada 2 por 3 a hacer justicia electrónica que a lo mejor te ha llegado un emplazamiento de algún juzgado de no sé dónde y no te va a dar cuenta y te van a dar por válida la notificación. El emplazamiento, es que estamos hablando no estamos hablando de notificación, estamos hablando del primer emplazamiento, citación, intervención. Entonces, también yo creo que supone una modificación incluso de la jurisprudencia que tiene el Tribunal Constitucional en materia de actos de comunicación, como que se la pretende cargar en cierto modo. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo cómo se desarrolla la jurisprudencia también en ese sentido. Hacia Hacienda, la Seguridad Social. De hecho, la idea realmente es que, de hecho, esa es la idea, o sea, que la Administración de Justicia acabe funcionando como Hacienda. Claro, de hecho, hay sentencias del Tribunal Constitucional en la que, bueno, pues las partes que están interesadas en que ese acto de comunicación, que creo que fue por correo electrónico, se tuviese por bien hecho, y entonces el Tribunal Constitucional dijo que al tratarse de primer emplazamiento, citación, requerimiento, que debería realizarse pues conforme a las leyes procesales. Entonces, por eso digo que yo creo que la reforma intenta como eliminar un poquillo la jurisprudencia esa y ya no sé lo que se resolverá más adelante por los tribunales. Y con respecto a los no obligados a ello, pues cuando se refiera a primer emplazamiento, citación, intervención personal, ahí pues se sigue aplicando las disposiciones anteriores, ¿vale? Es decir, que se practica por medio electrónico, o sea, se puede practicar o por medios electrónicos o mediante la remisión al domicilio. Para los no obligados a relacionarse así con la Administración de Justicia, si elegimos la primera vía, es decir, la de colocar ese acto de comunicación en la sede judicial electrónica, si ha transcurrido el plazo de 3 días y esa persona pues no ha accedido a la sede judicial, en este caso evidentemente no se la da por válido el acto de comunicación, sino que ahí ya tenemos que coger y hacer el acto de comunicación directamente por remisión al domicilio. Y en el caso de que no se haya podido encontrar en su domicilio, pues entonces la entrega directa a que alude el 161. Eso es verdad que no ha cambiado. Pero sí se puede dar una cuestión aquí, y es que el juzgado diga, bueno, pues como tengo ya disponible la sede judicial electrónica, pues voy a realizarle el emplazamiento por la sede judicial electrónica y simultáneamente se la hago por revisión al correo. Claro, y ahora... Vale, ¿qué acto de comunicación doy por válido? ¿El que se ha hecho por un lado, el que se ha hecho por el otro? Pues el Real Decreto responde a esto o intenta responder, y es que se va a tener por válido cuando haya simultaneidad o se hagan 2 más actos de comunicación, el que primero tenga efecto en función de la fecha, o sea, el de la primera fecha en la que tenga efecto.
Con respecto a que las otras comunicaciones distintas al primer emplazamiento o citación, por ejemplo, el resto de notificación y para los no obligados a relacionarse así con la Administración de Justicia, pues, pero sin embargo lo hayan elegido, pues también se puede realizar pues, a través de la sede judicial electrónica. Entonces, aquí la clave es que o el Real Decreto intenta como facilitar, digamos, o sea, que se tengan todos los datos posibles de la persona a la que se va a realizar el emplazamiento y por ello la parte actora de la demanda puede deberá de consignar si tengo un número de teléfono, aportarlo, o fax o correos electrónicos. Y entonces lo que se hace es que se le manda un aviso, por ejemplo, por correo electrónico, y se le dice, usted tiene a su disposición en la sede judicial, esto sí no es la notificación todavía, ¿no? Sino simplemente el juzgado le manda un aviso y le dice, pues, o por SMS también, y usted tiene a su disposición la sede judicial electrónica o un acto de comunicación. Y de esa manera, pues se le avisa de que está disponible, pero esto no vale de notificación, evidentemente. Es simplemente el aviso, como digo. En cuanto a los domicilios del 155, no se ha modificado nada, sino que con la demanda deberán consignarse pues los datos correspondientes al domicilio de la parte contraria y, vamos, los que nos dice el 155, eso es verdad que no ha cambiado. Y bueno, ahora tenía lo del acto de comunicación practicado 2 veces, pero bueno, como lo he comentado ya, pues ya sabemos que en el caso de que eso ocurra, pues se tiene en cuenta el primero, el que primeramente, válidamente será realizado. Vale, el 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también ya introduce legalmente la referencia al tablón judicial edictal único, que ya se viene utilizando desde junio del año 2021, pero ahora, bueno, todas las referencias que hacía la Ley de Enjuiciamiento Civil a publicaciones en periódicos oficiales, a publicaciones en los boletines de la provincia, etcétera, pues se eliminan y ahora se sustituyen por el TEJU, por el tablón judicial edictal único. En materia de actos de comunicación, otras modificaciones que se han realizado pues son esas 3 que he puesto ahí básicamente. La ejecución de título no judicial, pues ¿dónde se va a requerir de pago? En el domicilio que conste en el título ejecutivo, pero también puede hacerse a través de la sede judicial electrónica para los obligados a ello. Un requerimiento de pago de una ejecución de título no judicial. Hombre, es que, claro, o sea, te pongo el requerimiento de pago en la sede judicial electrónica y como estás obligado a tú acceder a esa sede, pues te pueden dar por válido después de la publicación del TEJU, te dan por válido el requerimiento y a lo mejor ni te has enterado. Un poco discutible también. Luego la ejecución hipotecaria, pues dice, en este caso igual, pero la diferencia es que dicen que se practicarán siempre por medio electrónico cuando los destinatarios tengan la obligación legal o contractual de relacionarse de manera telemática con la Administración de Justicia. Y luego, en cuanto a la rebeldía, pues dice la Ley de Enjuiciamiento Civil ahora que para los obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración por estos medios, pues se realizará electrónicamente la notificación de la resolución que acuerda la rebeldía. Para los no obligados, pues por correo al domicilio cuando sea conocido o por el tablón judicial edictal único cuando el domicilio no sea conocido, esté en paradero desconocido, eso como antes. Y luego la sentencia pues dice que siempre, siempre, siempre deberá notificarse personalmente. Ya no habla de medio electrónico, habla de personalmente. Tanto para, sí, eso llama también la atención. O sea, la resolución que acuerda la rebeldía no, la sentencia, pues siempre, siempre, siempre por medios, vamos, personales, que es el artículo 161, que es la entrega directa. Vale, pues vale, yo creo que con respecto a los actos de comunicación, eso básicamente, bueno, aquí he hecho un pantallazo de la sede judicial electrónica y como vemos, pues en cuanto a las notificaciones nos dice que la entrada o la fecha de entrada en funcionamiento, pues se notificará próximamente. No sabemos próximamente cuándo se. Pero bueno, gracias por la información. Las modificaciones procesales. Ese es el segundo bloque que vamos a tratar con esos pequeños puntos. En cuanto a las cláusulas abusivas, sí. ¿Para los nuevos procedimientos o también para los que hay en curso todo esto como aquí? Claro, vamos a ver, es que en el régimen transitorio, a ver, lo de la eficiencia digital, eso entró en vigor el 9 de enero de 2024, ¿vale? Y ahora el bloque de las modificaciones procesales se dice que entra en vigor el 20 de marzo, como vamos a ver, pero en el régimen transitorio dice que es para los procedimientos incoados después de la entrada en vigor.
incluso los recursos de apelación de los procedimientos anteriores van por el anterior. A ver, es que eso también es lo que he dicho al principio de la charla, que el régimen transitorio dice, se refiere a procedimientos incoados, pero es que yo, sinceramente, en mi opinión, a lo mejor luego no sé lo que vamos a hacerlo en los juzgados, tendremos que reunirnos, tendremos que tratarlo, porque creo que incluso puede resultar casos de aplicación retroactiva de la ley de enjuiciamiento civil, al haber hecho referencia a incoados y no a fecha de presentación. Es que Claro. Tengo conocimiento de que la Junta de Jueces de la Audiencia Provincial de Málaga se ha acordado ¿Ha resuelto ya algo que de...? incluso los recursos de apelación que provenga de procedimientos anteriores se sigue todo por la ley antigua. ¿Vale? Claro, es que... Entonces, los recursos de apelación no se van a presentar en la audiencia provincial, sino en los juzgados de primera. Claro, para los procedimientos que eran iniciados antes. O habrá que estar, claro, al trámite procesal. Si el recurso de apelación está presentado de antes, si estamos en ese trámite procesal, pues habrá que estar. Claro, pues eso es lo que, de hecho, al principio lo he comentado, ¿no? Que es que llama la atención que se refiere a los procedimientos incoados. Entonces, pues ahí nos vamos a encontrar ahí con unas disputas seguramente, pero bueno. En cuanto a las cláusulas abusivas, pues se introduce modificación en la cuenta de procurador y abogado y también en los monitorios. En la cuenta de procurador y abogado se dice que cuando la reclamación se basa en un contrato celebrado entre un empresario o usuario y consumidor, pues habrá que presentar obligatoriamente un contrato suscrito con entre el abogado y el procurador y el cliente. Porque hay que examinar las cláusulas abusivas. Entonces, aquí se prevé la intervención del juez. Antes no intervenía el juez en las juradas de cuentas, salvo para nada, es que no intervenía. O sea, ni siquiera. Luego, ya cuando se declaró inconstitucional el tema de que contra el decreto no cabía revisión, ya intervenía ahí el juez, pero al principio, pues nada. Pues ahora se introduce la participación del juez para el examen de las cláusulas abusivas. ¿Y cuándo se hace? Pues ante el requerimiento de pago y de la admisión de la jurada de cuentas. Entonces, el letrado de la Administración de Justicia da cuenta al juez de la posible existencia de cláusula abusiva. Si el juez considera que no hay cláusula abusiva, se requiere de pago directamente por la cantidad que se ha solicitado. Luego, si hay cláusula abusiva, pues cuando constituya el fundamento de la reclamación o la cantidad por la que yo he exigido esa cuenta o ese honorario al cliente, pues puede adoptar dos decisiones, o bien pues continuar con la jura de cuenta, pero restando la cantidad que se considera abusiva, o la improcedencia de la pretensión. El auto es apelable en los dos casos, tanto si declara que es abusivo como si no. Y tiene fuerza de cosa juzgada, lo que quiere decir que si ya se ha resuelto sobre una cláusula abusiva en la jura, luego en el trámite de oposición, pues ya no puedo alegarla. Ni tampoco irme a un declarativo para alegar o para reclamar esa cantidad y alegar esa abusividad. Otra novedad importante es que ya legalmente se recoge la posibilidad de interponer el recurso de revisión contra los decretos que resuelvan la jura de cuentas cuando ha existido oposición. Anteriormente no se preveía, pero ya sí se adapta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en dicho sentido. En cuanto a los monitorios, pues también hace referencia al contrato entre empresario, consumidor y usuario. También se da cuenta por el letrado de la Administración de Justicia de la posible abusividad antes del requerimiento de pago. Hasta ahora sí se daba cuenta antes del requerimiento de pago. Se ponía una providencia dando traslado para alegaciones de las cláusulas abusivas, pero es que ahora directamente el juez hace una propuesta en un auto de requerimiento de pago. Se le da traslado por 10 días a la parte que hubiese presentado el monitorio y puede aceptarla o puede rechazarla en ese plazo de los 10 días. Si la acepta, pues directamente se requiere de pago por esa cantidad, y el resto no significa que renuncie a esa cantidad, sino que se puede reclamar en el declarativo correspondiente. Si renuncia, pues directamente se le da por desistido y esa cantidad solamente la puede reclamar ya en el declarativo. El monitorio ya se cierra. Si deja transcurrir el plazo de los 10 días, se le tiene por aceptado respecto a la cantidad que ha propuesto el juez. Vale, también hay modificaciones en materia de cláusula abusiva a la ejecución a título no judicial. El auto despachando ejecución ahora debe recoger expresamente una declaración de no abusividad de las cláusulas que se han examinado, y el deudor puede oponerse a la valoración en el plazo que en el auto se hubiera establecido, y si no se opone a dicha valoración de no abusividad en dicho plazo, posteriormente no puede alegarlo en fase de oposición. Esto es otra cosa, igual que no sé, a lo mejor me pierdo algo, pero me chirría porque, claro, si ya tiene el plazo de 10 días de oposición, en el auto entonces iría otro plazo diferente para que el deudor preste la conformidad de la declaración que ha hecho el juez de que ninguna cláusula abusiva.
Hombre, lo lógico al final sería que ese mismo plazo de la oposición, porque entonces creo que limita las posibilidades de defensa del ejecutado. Si hay cláusula abusiva, se le da audiencia por 15 días, que eso ya estaba previsto, y la novedad es que el auto tiene fuerza de cosa juzgada y también tiene fuerza de cosa juzgada la oposición que resuelve sobre la existencia de alguna cláusula abusiva. En la ejecución hipotecaria, pues se introduce la misma previsión respecto a la cosa juzgada, que si el auto que resuelva la oposición por cláusula abusiva también tiene fuerza de cosa juzgada. Y en cuanto a las medidas cautelares, cuando se acuerda la suspensión por prejudicialidad civil, si cabe la adopción de medidas cautelares de oficio y sin necesidad de prestar caución, puesto que se ha adoptado de oficio por el órgano judicial. En materia de recursos, también se introducen modificaciones, de una ya he hablado, de la del recurso de revisión contra el decreto que resuelve juras de cuentas cuando no hay oposición. También se establece la posibilidad de interponer la revisión contra los decretos que resuelven los recursos de reposición, que ya se venía haciendo en adaptación de una jurisprudencia al Tribunal Constitucional, pero que ahora ya se introduce la ley de enjuiciamiento civil. Y esas son las más importantes, y luego pues se elimina la revisión contra decretos de valoración de bienes en la ejecución. En el trámite de apelación, que a lo que se ha referido antes el compañero, pues ahora se interponen directamente ante el órgano ad quem, es decir, ante la audiencia provincial, y previo a la admisión, pues el letrado de la Administración de Justicia de la sección de la audiencia al que le hubiera correspondido conocer del recurso de apelación, lo que hace es comunicar el mismo día que le entra el recurso de apelación al órgano que hubiera dictado la resolución impugnada, que la resolución se ha recurrido, y además las partes que han interpuesto el recurso. Y una vez que nos llega al órgano jurisdiccional acuo esa comunicación por parte del letrado de la Administración de Justicia, que además debe ser una comunicación que recabe los autos de la instancia, pues nosotros elevamos los autos y emplazamos a las partes que no hubieran interpuesto recurso en los 10 días ante la audiencia. Tiene tramitación preferente el recurso de apelación contra autos, contra las resoluciones dictadas, los procedimientos testigos y autos que acuerdan pues la extensión o no de los efectos de la extensión de efectos, que vamos a ver después. En cuanto a la casación, pues también se introduce modificaciones, sobre todo en cuanto al desistimiento, puesto que una vez señalada la fecha de deliberación, votación y fallo ya no se puede desistir. Y en cuanto a la queja, pues se elimina el recurso de queja frente a las inadmisiones de los recursos de apelación. Y si cabe, frente a las inadmisiones de recursos de casación. Y el recurso de infracción extraordinario por infracción procesal se elimina completamente. Luego, en materia de procedimiento declarativo ordinario y verbal, pues esta es la reforma, una de las reformas más sonadas, y es que el juicio ordinario se modifica tanto por razón de materia como por razón de cuantía. Ahora la cuantía para decidir tramitar por uno y otro procedimiento son 15.000 euros, ya no son 6.000. En cuanto al juicio ordinario, pues solamente se puede interponer aquella demanda que tenga por objeto acciones colectivas sobre condiciones generales de la contratación. Antes también eran las individuales, pues ahora solamente las colectivas. Las acciones de la ley de propiedad horizontal, salvo las reclamaciones de cantidad, que solamente van por el verbal y cualquiera que fuera su cuantía. En cuanto al juicio verbal, pues por razón de la cuantía, pues aquella reclamación inferior a 15.000 euros, las acciones individuales de las condiciones generales, las acciones de la ley de propiedad horizontal, cualquiera que fuese su cuantía, y siempre que versen solamente sobre reclamaciones de cantidad, y la acción de división de cosa común. Se puede practicar ya diligencias finales en los juicios verbales, y luego se introducen otras modificaciones en el artículo 438, que es en relación con los datos de la contestación a la demanda y demás. En cuanto a la impugnación de la cuantía, pues se elimina la referencia al recurso de casación y se sustituye por el recurso de apelación. Es decir, pues si cabe impugnar la cuantía, pues cuando el juicio va a seguir, como ya sabemos, pues es otro, o verbal, o ordinario, o viceversa, o cuando hubiera resultado procedente interponer un recurso de ahora apelación ante la casación. Y en cuanto a la demanda de la contestación, pues esto es un poco remisión a lo que he dicho anteriormente, pues en cuanto al apoderamiento que ya hemos visto, los datos, todos los datos que podamos aportar con la demanda, pues buenos son para localizar a la otra parte. Y el decreto de admisión, pues lo mismo, deberá expresar los formularios de que la otra parte tiene a su disposición. Se modifican los plazos para aportar los dictámenes periciales que se hubieran anunciado en la demanda y la contestación. En el ordinario sigue siendo 5 días antes de la audiencia previa, y en el juicio verbal eran 5 días antes de la vista, pero ahora serán 30 días desde la demanda o desde la contestación.
Las citaciones, pues deberá la parte los 5 días siguientes a recibir dicha citación comunicar al juzgado los medios de prueba de que intenten valerse o la persona que quiera que la cite al juzgado porque no puede citarla por sí mismo. Eso ya lo teníamos. Salvo que en este caso, cuando esté relacionado con los dictámenes periciales, pues ese plazo de 5 días empieza a contar desde que ya se ha aportado el dictamen pericial o cuando hubiera transcurrido el plazo de los 30 días al que anteriormente hemos hecho referencia. Y otra modificación es el presupuesto, uy, que lo he pasado, el presupuesto del perito, que junto con la provisión de fondos ahora puede presentar un presupuesto de lo que será su futura factura. Y una vez que termine la pericia, pues se presenta esa factura total de honorario al juzgado y se tramita por el cauce excesiva. En cuanto a las costas, pues hay 3 modificaciones importantes en materia de costas. Las acumulaciones de los procesos, que solamente se le imponen a la parte que hubiera visto rechazada la pretensión de acumulación, pero solamente cuando se aprecie mala fe o temeridad por el órgano judicial. Y en cuanto a los recursos de apelación y de casación, pues en la apelación se introduce el criterio del vencimiento objetivo, lo que quiere decir que incluso el recurrente pues puede, que hubiera visto estimado su recurso, pues a su favor podrá ser beneficiario de las costas. Y en cuanto a la casación, pues se imponen las costas solamente cuando se desestima, salvo cuando se aprecien circunstancias excepcionales, pues que no hagan justificado su imposición. Y la ejecución provisional, y esto es otra cosa que también viene de la jurisprudencia, que no se imponen las costas al ejecutado cuando hubiere pagado la cantidad reclamada en el despacho de ejecución en los 20 días siguientes a su notificación, pues ya también se introduce la ley de enjuiciamiento civil. El perito testigo, bueno, pues es novedoso la ley de enjuiciamiento civil, pero los que se dediquen al contencioso, creo, yo la verdad es que de contencioso pues no controlo mucho, pero sí creo que existe algo parecido, bueno, a la extensión de efectos. Entonces, ¿cómo funciona este procedimiento testigo? Es necesario que se den unas condiciones muy específicas y es que se refiera al ejercicio de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación, que no se haga control de transparencia, que no exista la necesidad de hacer valoración por vicio del consentimiento y que existe identidad sustancial entre la demanda que ha interpuesto y otros procedimientos que se están ya tramitando en el juzgado. Y tiene tramitación preferente. Entonces los presupuestos son muy fuertes y yo creo que va a ser muy difícil aplicar los presupuestos del procedimiento testigo, pero incluso creo para las cláusulas abusivas de los bancos, puesto que ahí se hace control de transparencia y incluso de vicios del consentimiento. Entonces, no lo sé, a lo mejor luego surge algún procedimiento y lo podemos aplicar. ¿Cómo funciona? Pues el letrado da cuenta al juez y el juez decidirá sobre la suspensión o si continúa la tramitación. El auto que resuelve la suspensión pues lo decidirá hasta que se dicte la sentencia firme en el procedimiento que se ha identificado como testigo o también, pues como he dicho, se puede dictar una providencia continuando con las actuaciones y ya está. Cuando se dicte la sentencia firme, se dicta una providencia, se relacionan las cuestiones que se consideren no resueltas y en este caso pues deberá decidir sobre si procede o no procede continuar. En todo caso, en dicha providencia se le da un traslado a la parte actora y puede adoptar 3 posiciones procesales diferentes, o desistir, o se continúa con el procedimiento y se alza la suspensión, o se puede pedir también la extensión de efectos. En el caso del desistimiento va sin costa, entonces yo creo que ya ahí pues nosotros deberíamos, bueno, ustedes deberán de valorar pues en función de esas cláusulas que han sido examinadas, pues o si consideran que todas han sido resueltas, pues si conviene ahí desistir o continuar con el procedimiento o pedir la extensión de efectos. Depende del contenido de la sentencia. En cuanto a la extensión de los efectos, también se exigen las mismas condiciones que he mencionado antes, pues que sean fines individuales de la contratación, que haya una sentencia firme tras haber sido recurrida en la audiencia provincial. Es decir, la extensión de efectos se puede pedir con una solicitud en el plazo máximo de 1 año cuando ya se ha dictado una sentencia firme, pero es necesario que además antes esa sentencia haya sido recurrida en apelación. No basta solamente con que la sentencia sea firme sin que se haya interpuesto contra el mismo un recurso. Se da traslado por 10 días a la parte condenada en el procedimiento en el que pedimos la extensión de los efectos y puede allanarse u oponerse. Si se estima total o parcialmente y se reconoce la extensión de los efectos, pues hay costa si hubiera opuesto el condenado en el procedimiento origen. Si se rechaza, pues no hay costa y puede acudirse al procedimiento declarativo. Bueno, así he ido un poco rápido, pero vamos al procedimiento testigo, pues básicamente es eso. O se acuerda la suspensión del procedimiento o se continúa. En función de si se da o no esas particularidades, que es que son muchas, además son muy restringidas, entonces yo creo que ahora mismo no se me ocurre ningún procedimiento en la que se pueda aplicar el trámite ese del procedimiento testigo.
Y en cuanto al derecho de familia, se producen unas modificaciones y en esto tampoco me voy a detener demasiado. En cuanto a la prueba anticipada, estableciéndose pues que deberá de la prueba anticipada de practicarse y de hacer las valoraciones pues en el tiempo más breve posible para que las partes en el procedimiento puedan disponer de ello y de sus resultados. También en el 753 se dice en materia de para ver si es competente un juzgado de distancia, un juzgado de violencia de género, pues que deberá consultarse por el juzgado el SIRA o las bases de datos de Adriano en el del sistema de gestión procesal para ver si existe o ha existido procedimiento en un juzgado de violencia de género. Y además, a las partes deberá requerírsele si ha existido o existe procedimiento de violencia de género o si se ha iniciado recientemente alguno. Además, se impone la obligación de realizar esas averiguaciones o indagaciones, no solamente al principio del procedimiento, sino también antes de la ratificación en los casos de mutuo acuerdo, antes de las comparecencias en los casos de jurisdicción voluntaria y antes de las vistas. Sí, entonces ahí también así lo o requerimos la parte en el decreto de los decretos de admisión. Sí. Luego, en el 770, entre la documentación que debe aportar la parte actora, se decía que debía aportar documentos para valorar la situación patrimonial, pues ahora esta obligación se impone directamente también al demandado. Aunque le requiramos, aunque por providencia se suele acordar realmente que se acuerde la averiguación en el punto neutro y todo eso. Pero bueno, lo pone ahí. Y luego la obligación de evaluar el interés superior de menor cuando se va a modificar el régimen de visita, que bueno, eso viene expresamente. La modificación ha sido que se introduce que sí, que hay que valorar el interés superior de menor, pero evidentemente los jueces cuando modifican el régimen de visita en el ámbito de la ejecución y en cualquier otro ámbito, pues se va a valorar el interés superior de menor. Y luego con esto termino, son otras cuestiones que se han reformado en cuanto a las personas mayores. En el 138, que es relativo a los señalamientos, se dice que para las personas mayores, que son aquellas de 75 años o más, o de 80 o más, dice la ley de enjuiciamiento civil, pues se puede señalar, se puede realizar el señalamiento a la primera hora del día o al final, en función de la circunstancia. Pueden elegir, sí, sí, sí. A instancia de parte. Pues yo voy a señalar también mi hora. Sí. Pues se puede por instancia de parte, sí que se puede pedir, se puede pedir. Bueno, ahí se ha introducido esa modificación. Se le da legitimación a confederaciones y federaciones en materia de horticultura. En cuanto a la cuestión prejudicial europea, pues también se introduce el 43 bis relativo a la suspensión del procedimiento, en tanto no se resuelva la cuestión prejudicial europea, previo traslado aquí sí por 10 días a las partes. En cuanto a la acumulación, se prevé la posibilidad de acumular los procesos de división judicial de herencia y de liquidación de régimen económico al matrimonio. Realmente, con las demandas, siempre se pedía la liquidación y la división de herencia, y en el juego lo que se hacía era abrir una pieza, se resolvía ante la liquidación de ganancial y luego pasábamos otra vez a la división de herencia y ahí ya continuábamos con el procedimiento. Pues ahora lo prevé legalmente, incluso de procedimiento en trámite. ¿Se va a poder acumular los que hayan que esté empezado y el otro no ha empezado? Se va a poder acumular, sí, pero se acumulan a la división de herencia. La división de herencia es la que tiene la visa atractiva, por así decirlo, para acumular. Tampoco te resuelve la ley de enjuiciamiento civil luego el trámite que se le tiene que dar. Hombre, son los trámites de la división de herencia, pero claro, digo para ordenar un poquillo el procedimiento y esas cosas, no sé. No te da mucha respuesta tampoco. En cuanto a la entrega directa en ejecución, pues esto ya se venía haciendo en muchos juzgados, y es que, por ejemplo, pues las ejecuciones no vamos a estar notificando continuamente diligencia de te entrego 700 euros a cuenta de principal, te entrego 800 a cuenta de principal. Se va a notificar una única resolución y por eso es importante pues que se aporte en la medida de lo posible pues, los números de cuenta, porque así vamos más directo y más rápido. Entonces se va a notificar la primera resolución y ya hasta cuando nos toque hacer la tasación de costas y los intereses, pues ahí no se va a volver a notificar otra de, oye, ya se ha pagado el principal, le requiero para las minutas y para la propuesta de intereses. Pero se prevé... ¿Tenemos acceso a las cuentas? Sí, pueden pedir autorización a través de la cuenta del Banco Santander. Sí, sí. Y luego, otra de las modificaciones es que ya se puede hacer subasta judicial de las participaciones que no coticen en bolsa. Anteriormente solamente era por notario y corredor de comercio. Y la revisión de sentencias firmes que prevé la intervención del abogado del Estado, aunque en el procedimiento inicial pues no tuviese que intervenir. Y yo creo que ya está, no sé, me habré dejado un montón de cosas, pero bueno,
No, no, que vaya. Me olvidé de Segovia, porque ya me lo sabía. Bueno, vamos a pasar. Hombre, eso habrá que dar una vueltecilla. Eso habrá que dar una vueltecilla, porque. Pero sí, si viene ahora de enjuiciamiento civil. ¿Ah? Es un Vamos a poco. pasar ahora abrimos el turno de preguntas. Te voy mirando y vamos, Vale. ¿vale? Y te voy diciendo. Sí, claro. Aquí comenta un compañero que en el supuesto de actuaciones telemáticas, vista, audiencia, etcétera, la regla general va a ser que el letrado en las audiencias previas y en los juicios siempre deba acudir presencialmente. A ver, con esa pregunta, sí, como regla general se dice, pues ya hemos visto que con varias excepciones que las actuaciones, las audiencias previas se van a celebrar telemáticamente, pero si nos vamos al 414, creo recordar, ahí cuando se regula audiencia previa, pone que las partes o de oficio instancia de partes se puede solicitar que dicha actuación, dicha audiencia previa se haga de manera telemática, pero solamente hace referencia a partes y a representantes procesales. En ningún momento menciona a los letrados. Entonces yo no sé si ha sido un despiste del legislador, porque o no sé, o que ha utilizado mal el término representación procesal y no se refiere al procurador, sino que también se refiere a la asistencia técnica del letrado. Pero en principio, pues sí, hay que acudir presencialmente, puesto que hace referencia, si tomamos estrictamente ese artículo, sí. Habría que acudir. Porque, claro, porque solamente hace referencia a partes y a representantes procesales. Nos pregunta la compañera Gloria Mena si va a constar con poderes en registro general, sirve para posteriores procedimientos, se quedan registrados los poderes electrónicos, se quedan registrados. Sí, lo que pasa que eso, cuando he dicho esto, también es una actuación que tiene que realizar el juzgado. Cuando, claro, se registra un poder, por ejemplo, en mi juzgado, pues hace un poder, ¿no? Lo registramos, tal. Es un poco, ese poder va dirigido a mi procedimiento en mi juzgado. Entonces, lo del REAG realmente es para que queden registrados todos los poderes y cuando yo voy a consultar que ese procurador tiene un poder, a lo mejor me van a salir, me tengo que meter para ver cómo, pero me van a salir poderes en varios juzgados y eso. Entonces, realmente nuestro procedimiento, creo que eso tampoco no interesa demasiado. Pero bueno, que sí que quedan registrados, ahí quedan registrados poderes. También nos vuelve a preguntar esta compañera que en un procedimiento no relacionado con la actividad profesional, ya sea un abogado, ya sea un notario, en un monitorio, para interponer un monitorio, no se requiere intervención del letrado del procurador. ¿Debe de presentarlo igualmente todo telemático? Por ejemplo, un profesional cuando va a reclamar él personalmente una deuda, ¿no? Sí, pero no relacionada con su actividad. No relacionada con su actividad, sino él personalmente. Pues la verdad es que una buena pregunta. Pues yo creo que hay, puesto que o sea, no tiene nada que ver con su actividad profesional, sino que realmente pues, actúa como persona física, pues yo no veo inconveniente para que, o sea, evidentemente puede utilizar la sede judicial electrónica, puesto que se pueden presentar los monitorios por la sede judicial electrónica, pero puede presentarlo también en papel, o sea, entiendo yo. Nos pregunta el compañero Isidro Vázquez Alarcón que a partir de este mes de marzo hay que presentar las copias en soporte digital. Entiendo, aunque no esté desarrollado el portal Adriano, pero el soporte digital puede ser el propio correo electrónico de la administración mediante enlace web transfer y mandar un email, es lo que yo entiendo, con un web transfer de esas copias. Entiendo que hay. Hombre, sería una opción, pero es que eso, o sea, tendríamos nosotros que utilizar el WeTransfer, por eso va por dirección en web, ¿no? El WeTransfer, eso no va por aplicaciones ni nada. No sé, yo creo que realmente, sinceramente, o sea, a mí me encantaría porque a mí me gusta mucho lo digital y todo eso, pero no creo que se permita utilizar canales extraoficiales, por así decirlo, para suplir la deficiencia esa de que nos quiere introducir el legislador del soporte digital. Nos pregunta que cómo es el portal de actos de comunicación electrónica, que cuándo empieza y si ya está operativo el dominio. Sí, puedes acceder por a la sede judicial electrónica de la Junta, vamos, de Andalucía, sí se puede acceder. Lo que pasa que lo que he puesto yo antes, que en cuanto a los actos de comunicación, todavía no está operativo. Entonces, no sé yo si a partir del 20 de marzo ya se va a funcionar o no, pero para los actos de comunicación no está operativo todavía, la sede judicial.
Si no se puede notificar personalmente, la sentencia se debe de publicar. Hablábamos que la sentencia sí tendría que estar notificada La personalmente. sentencia se debe Entiendo que publicar. sería lo mismo que al final por edicto. Sí. Vamos a ver, claro, se tiene que notificar personalmente. Si tenemos también el domicilio y tal, si no tenemos domicilio o intentamos hacer averiguaciones y no nos consta o está parado desconocido, pues entonces va directamente al tablón edictal único, al TEJU. Pregunta un compañero. ¿El procedimiento testigo podría aplicarse en un supuesto de nulidad de cláusula de gasto cuando no se examina el control de transparencia? Pues yo del tema de los... A ver, yo he dicho antes que con respecto a las cláusulas de los bancarios se examinan el control, o sea, se hace control de transparencia, pero en los gastos es que no sé realmente si los jueces, yo creo que sí tienen obligación de aunque se recaben cláusulas gastos, de hacer control de transparencia. Ahora, si me estoy equivocando y es que no, pues si se cumplen los demás presupuestos, sí se hace, ¿verdad? Se hace. Pues entonces nada, pero por ejemplo, si no encontramos un supuesto en el que no se hace el control de transparencia, pues entonces en ese caso, si se dan los demás presupuestos, porque tienen que concurrir todo, pues sí, se puede aplicar el procedimiento testigo. Te agradecen enormemente varios compañeros la ponencia que nos estás dando y que la misma le está siendo muy útil. Nos comenta la compañera Marina Palomo que si presenta una demanda hoy con una cuantía de 12.000 euros sería un procedimiento ordinario, pero ¿y si la admisión a trámite la tengo dentro de un mes? Es decir, ya con la reforma de la ley en vigor, ¿significaría que ese procedimiento pasaría a ser un verbal o se respeta la fecha de presentación de demanda? No, en coacción has dicho, ¿eh? Claro, es que eso es lo que hemos comentado anteriormente, que ahí vamos a tener un problema, porque cómo interpretamos lo de incoar, o sea, es que se ha confundido, que no es por decir que se ha confundido, pero se ha equivocado el legislador al emplear el término incoar y realmente no sabe la consecuencia que tiene el utilizar la palabra incoar, porque lo que ha dicho esa compañera al final, si imaginemos, pues en mi juzgado no imaginemos, no en todos los juzgados hay mucho atraso, entonces la demanda no sé incoa la admisión justo cuando la presenta al día siguiente. Entonces, normalmente, pues, un mes ha puesto, vamos, pues Va teniendo con suerte. Va con Pues suerte, ¿eh? pues teniendo Va con suerte. suerte. Pero claro, además que se pueden producir muchas circunstancias por las que no le pueden coger la demanda, pero claro, que precisamente eso es lo que hemos estado diciendo. Ahora resulta que las demandas, o por ejemplo, un negociado que siempre nos vamos a atrasar y yo eso, ¿no? Por ahí cae tu demanda yo qué sé, de ordinario, y ahora de repente, pues por razón de la materia, pues la cuantía se transforma en un verbal porque yo la incoé 3 meses después de haberla presentado. Es que estás cambiando las reglas del juego. Totalmente. Estás cambiando las reglas del juego. Entonces, lo de igual, pues es otra cosa que vamos a tener ahí que discutir, pues eso, pues entre nosotros, con los jueces y demás, porque es que me parece. Vamos, a ver, sé que para las que entren a partir del 20 no pasa nada. El problema va a ser de las que estén pendientes de incoar. No, la de diciembre, que sean el 20 de marzo. O decir, venga, pues en cuál loto, venga, que tenéis 300 pendientes, venga, todo en contra del 20, y así no nos encontramos con ese problema. Y ya está. Nos pregunta el compañero Daniel de la Torre, agradeciéndote nuevamente la ponencia. Y respecto a la posible suspensión de la cuestión prejudicial europea, según tu opinión, ¿será aplicable la materia de cláusula abusiva bancaria o crees que la Audiencia Provincial de Málaga seguirá su criterio de no suspender? No lo sé lo que hace la audiencia. No tengo ni idea. A lo mejor la audiencia. Y además que también o sea, que la audiencia, pues a lo mejor en algún momento resuelve una cosa y luego de repente pues cambia el criterio y resuelve otra. Y luego además, pues que eso lo sabemos todo, que hay disparidad entre las secciones, se tienen que reunir luego ponerse de acuerdo, en fin, entonces eso. Esa pregunta es muy difícil, ¿eh? Pero no por nada, sino porque no te puedo contestar. Aquí pregunta cuál es el límite de los 15.000 euros. ¿Más de 15.000 euros ordinarios o solo 15.000 euros ordinarios? 15.000, igual a 15.000 euros. Exacto. O más de 15.000 euros. Pregunta al compañero Fernando Vila que si hay que presentar carátula con el recurso de apelación como se hace ahora con el de casación. Recurso, carátula, es que ¿qué carátula es? Es que como yo no trabajo en la audiencia, no sé cómo presentar la casa. No sé a qué se refiere con carátula. ¿Sabes?
No sé, ¿alguien lo Es que sabe? la carátula es como una especie de resumen de todo en lo que consiste el recurso que tú vas a presentar. Ah, vale. Haces como un... Cuando Como un presenta, esquema de lo vale, que, cuando ¿no? presenta, vale. Pues vale. la verdad es que no... Cuando anuncia el recurso de casación, ¿no? Bueno, no es una especie de anuncio, pero sí un Digo, un ejemplo, más o menos ¿no? de lo que... Pues muchas gracias. Pues el Ali no viene, o sea que ya no lo sé yo si se tendrá que presentar o no. El Ali no viene, eso, lo de la carátula de la Nos apelación. pregunta la compañera Susana Burgos que si ante una solicitud de jurisdicción voluntaria por la que se solicita una autorización para expedición de pasaporte a un menor o matriculación en un centro escolar, por ejemplo, ¿cómo se presentaría por parte del progenitor? Pues en papel, porque en papel y en el decanato, pues porque No está obligado a relacionarse telemáticamente. esa es la clave al final. Si son Obligado o de no las personas obligado. que están en el 230, de 273 o no, y ya está. Son 156, siempre lo hacemos con abogado procurador, con lo cual lo presentamos por sede de, vamos, por la INE. Es igual que lo de las copias. A ver, yo es que no veo problema con el tema de las copias cuando nosotros presentamos toda la documentación del INE. Exacto. Es que ahí se puede pasar, aunque sea el demandado de primera vez, se puede pasar por correo electrónico. No le veo la complicación. Lo de web transfer, que también hablamos antes, ¿no? No, simplemente, sí. A ver, si son documentos normales que te admite cualquier correo, cualquier dominio de correo, no tienen ningún problema. La cosa es que esperan de esa capacidad. A ver, es verdad que en el Real Decreto sí pone que luego el traslado de copia por el juzgado ¿Qué pone dice? El jugador tendrá que hacer el traslado. y pone por el medio que corresponda. Entonces, no te dice el medio, pero pone por el medio que corresponda. Entonces ya no sé yo si a lo mejor la práctica se va a llegar a eso. A lo mejor a coger y hacerle, si nos consta, Yo no creo lo que sé. es más sencillo decir al demandado, oiga, designe su abogado procurador y hacerlo a través de la representación procesal. Eso siempre es más fácil, sí. Prácticamente lo harán Y te luego quita así. muchos problemas al Claro, final, sí. Claro. Sí, ¿Alguna sí. pregunta para los que estáis aquí presentes? Yo tenía. Venga, Que sea fácil, ¿eh? que sea fácil, Que por sea favor. fácil. Que ya la hora, ya la cabeza no... Mira, para liquidar una herencia. Pasa que Sí. en la herencia confluyen tanto bienes de una sociedad de gananciales como bienes privativos. Entonces, si está instalada ya y tenemos la sentencia de formación de inventario de la sociedad de gananciales, ¿se podría ventilar el nuevo procedimiento ya todo junto o habría que seguir al trámite antiguo? O sea, por separado. Pero entonces la sociedad de gananciales la hemos liquidado ya, ¿no? No está formado el inventario de la Vale, sociedad. está formado el inventario, pues entonces yo entiendo que, claro, y me ha hablado de una división de herencia, ¿no? Sí. Eso. Vale, pues si está formado el inventario, yo lo que creo, pues que sí que se puede presentar la demanda solicitando división de herencia, haciendo mención al procedimiento donde se ha llevado la formación de inventario y ya todo sigue el mismo cauce. Pero lo que he dicho antes, que la ley de enjuiciamiento civil tampoco te dice luego como en el juzgado tú tienes que no sé, qué se hace todo, dice, sí, se siguen los cauces ya de la división de herencia, que bueno, al final pues son parecidos, por el final hay formación de inventario y luego eso, luego nombrada contador partido, perito y demás. Pues sí, claro, sí, respondiendo a la pregunta, pues claro, ya en la misma demanda pues se puede, haciendo referencia a que ya, oye, que yo mi formación de inventario la tengo hecha y está aquí en esta resolución, en este procedimiento. Sí, claro. Yo tengo una preguntilla. A ver, nosotros hasta ahora, cuando decimos que vamos a hacer una gutacta para la representación de nuestros clientes, Vale. siempre lo decimos cuando ya, si somos demandados, estamos contestando la demanda. Es decir, yo contesto la demanda y digo cuya representación se acreditará por medio de la gutacta el día que señala el juzgado de la ley. Vale. Por ejemplo. Sí. Pero la ley, bien sabemos, ese artículo creo que lo conocemos todos, nos dice que tenemos que acreditar la representación antes de que se nos admita el acto procesal siguiente. Es decir, que yo antes de la contestación a la demanda ya tendría que haber acreditado esa representación. ¿Eso lo vais a seguir respetando o no vais a exigir que antes de contestar a la demanda? Lo digo porque luego los plazos son cortos. No, pero también con la contestación a la demanda puede, o sea... No lo vais a seguir respetando. Sí, claro, claro. Sí, Vale. porque puede poner la ley que no sé literalmente, pero pone con la presentación del primer escrito, o antes o con la presentación del primer escrito. O con la presentación, ¿no? Antes. La ley siempre dice antes. Además, lo sé bien porque tuve un problema con esta cuestión en Marbella, en el juzgado de Marbella. Pues la verdad es que yo eso ahora, no, o sea, siempre lo hacemos en plan, pues, si contesta la demanda y pone, pues, ¿cómo es?
que se señale por el juzgado APU Fecha d'acta, y ¿no? hora. O tal, pues Sí, pero lo hacemos así. y de hecho cuando nos vamos, que normalmente cuando presentan los escritos nuevos de gente que no está todavía persona en el procedimiento, lo primero que miramos es si está el poder, entonces si no estuviese, vamos a requerir. Y antes de admitir la contestación. Claro, claro, Eso. pero si tienes un compañero enfrente que te toca un poquito los cielos, te va a hacer recurrir ese requerimiento que se te hace. Sí, a mí nunca me ha pasado que me lo hayan recurrido. Vale, si te ha pasado, a mí no, la verdad es que no. Sí, Pero bueno, pero vaya, eso es, vamos. que se me rechazara la contestación a la demanda porque no había acreditado primero la representación de Me parece un poco rebuscadillo ahí, no lo sé. Pero la gente... No, que mejor que había hecho una reunión a nivel de letrado de la administración de justicia donde se había acordado que siempre se haría el requerimiento para que la gente acreditara. O sea que fue una cuestión del partido judicial correspondiente. No, es una cuestión de la ley. En la ley viene así. Lo que pasa es que, bueno, eso se ha admitido siempre en todas partes de esa manera, pero en aquel momento pues se dio la gorda porque, ya te digo, que recurrieron a la resolución. Pero es un defecto subsanable, ¿no? Claro. Claro, a ver, eso es lo que le contestó el juzgado al compañero, pero quizás fue un recurso de la Que digo que siempre nos dice previa admisión, por ejemplo, en el caso de la admisión, ¿no? Previa admisión, Previa admisión, claro. Claro, pero era la contestación. Pero previo a la... Claro, que no había sentido. Una fecha para la cudacha, porque en realidad yo dije lo que acabamos en la formulilla. Claro. Y a mí se me puso una diligencia de ordenación diciéndome para tal día, le damos 5 días o para tal día. Para suscitar el poder. Y entonces recurrió eso diciendo que la ley decía que había que haberlo acreditado antes y que por tanto que se me inadmitiera la contestación a la demanda. Pues, vamos, es el... A ver... No, ya lo voy a leer. No, yo estaba buscándolo, estoy buscándolo aquí en la ley, vamos. Estaba buscando el artículo. A ver. Está abriéndole un filón, Lola. Mira, aquí viene en el apartado segundo, en el 24, dice el otorgamiento. Además, esto no me sale a mí que, vamos, que está así, ¿vale? Desde siempre, salvo los dos últimos. El otorgamiento APU d'acta por comparecencia personal o electrónica deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación. ¿Por lo recurrido? Pues vamos. Ahí lo pone claro, en plan de que antes de la primera actuación, al mismo tiempo antes de la primera actuación. Pero al mismo tiempo, es decir, yo tenía que haberlo acortado con la contestación o antes. Eso es lo que yo decía. Y estaba ahí, ¿eh? Al mismo tiempo estás solicitando. No, pero lo estás solicitando, pero no lo estás acreditando. Bueno, pero toma vía reclamación. Claro, pero es que entonces por esa regla de 3 nunca podríamos, o sea, nunca podrían pedir APU d'acta. Claro. Todos tramiten a trámite a la contestación de la demanda previo a lo acreditado. Claro, no tiene, la verdad es que yo creo que tuviste ahí mala suerte porque no tiene mucho sentido. Yo creo que sí. Claro, podemos terminar ya. Ya faltaban días. Una cosa que me sé. ¿Qué te digo? Que me ha pasado de todo. No obstante, disculpa, no obstante, se mantendría igual con la demanda, porque es una demanda y se dice que se realizará por el mundo WhatsApp y así como hasta ahora, ¿no? Exacto, como hasta ahora. Sí, como tranquilidad. Como hasta ahora. Pues Lola, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 90-2013, 22 de abril, ¿vale? Que la carencia absoluta de representación procesal en el momento cuando presenta el escrito de contestación no es subsanable. Toma ya. Escúchame, esta sentencia ya tengo que cortar ya. Pues vamos. Ahí lo llevas. Y hay otra de 2005 que dice que es subsanable. Lo que me he puesto- Pero ahí lo llevas, eso es del 2000. Porque creo 13. que esa es la que dice que... Sí, porque esa creo que es la que dirá seguramente lo de que aquella... O sea, que no es subsanable algo que no exista, por explicarlo un poco, sino que es subsanable aquello que existe pero no lo he llevado todavía el procedimiento. Bueno, Yo creo que os puedo es decir- esa. Os puedo decir que me presentó, bueno, Pero vamos, que yo en la ley dice eso, es que yo... de peso, ¿eh? Porque cobraría ahí. No, es que mi contestación hacía mucho daño, entonces no podía. No era subsanable. Pero vamos, que en la ley realmente, vamos, que en la ley viene así, viene que... Claro, vamos, yo ni me lo había planteado, yo siempre lo daba por esto, que era así. En Fuengirola sí. En Fuengirola, ¿eh? Nos pregunta nuevamente la compañera Gloria Mena que si las personas jurídicas que ya están obligadas a acudir a la sede judicial electrónica según la entrada en vigor de este Real Decreto,
Sin embargo, si no está activa esta sede, ¿qué deben hacer estas personas jurídicas ahora? Pues ahora, pues nada, o sea, porque le vamos a tener que, No, le si no está... vamos a tener que hacer el acto de comunicación que sea, pues pues como siempre, y ya está. Si es que en Andalucía muchas cosas de estas, no, bueno, muchas, es que yo creo que el 90% no se van a poder hacer todavía porque no disponemos de la sede, entonces, claro, como antes. Nos pregunta a la compañera Susana Burgo que si presenta una jura de cuenta en un procedimiento a través del ESNE y este nos lo deniega porque dice que no estamos personados en el mismo, ¿lo podemos presentar en papel en decanato como se hacía anteriormente? Pero ¿por qué deniega el N? Yo digo, una jura de cuenta, él está personado. Si tú estás haciendo una jura de cuenta de tu propio cliente, estás personado. No lo he entendido. Claro, está personado. Sí, será La tiene que decir porque... directamente. O será porque no hay que presentar, yo es que la verdad como el DNI no lo he presentado, pero no hay que ponerlo como escrito personación o escrito, como escrito iniciador para que te lo acepte el DNI, es así, ¿verdad? Como iniciador, será a lo mejor que, creo que es eso, porque sí, me suena a mí que tuve un problema también con un escrito en el juzgado y creo que es porque lo calificaba como de personación y creo que tenía que meterlo como escrito iniciador. Creo que era así, no lo sé. Que puede ser por ahí. Un procedimiento aparte, ¿eh? Claro. A no ser que lo haya metido, a no ser que lo, Yo digo que personado estás, ¿no? o que lo haya presentado en el principal. Y yo creo que yo creo que esa pregunta está más relacionada a lo mejor con que ha habido una confusión a la hora de elegir la calificación del escrito, creo, no lo sé. Bueno, Más o menos. pues damos por finalizada la sesión. Un millón de gracias, María Jesús, y a todos los Gracias. presentes online. Palabra para que despide la sesión, María José. La ponencia. Pues lo he dicho, muchas gracias, María Jesús, por estar aquí con nosotros y por su ponencia tan clara y práctica, que al final es lo que demandamos los abogados. Y espero que te hayas sentido cómodo. Sí, sí, sí. Y repetimos. Sí. Pues. Y que nos acepten la apuesta en la contestación. Eso sí.